El año 2016 ha sido muy significativo políticamente. Fue un año electoral y los años electorales son decisivos, los partidos se recomponen, se renuevan luego de los procesos electorales también. Y por supuesto en este caso queremos comenzar un debate y una discusión sobre el desempeño de la política en República Dominicana en el año 16 con uno de los políticos importantes, diputado y presidente en funciones del Partido Reformista o presidente formal del Partido Reformista, solo que falta una decisión de parte de un tribunal que tome, el Tribunal Superior Electoral, en este caso. Estamos hablando de Víctor Bisonó Aza, más conocido como Hito Bisonó, que está en este momento al final de año en una batalla con Federico Antunvalle y los otros dirigentes del Partido Reformista que le acompañan en un debate sobre el control de esa organización política. Hito, bienvenido, muchas gracias. ¿Cuál es tu evaluación sobre la calidad del ejercicio político en este país en el año 2016? Tomando en cuenta que ha habido un proceso electoral en donde hay unos resultados que evidencian victorias y fracasos. Bien, primero agradecerte la oportunidad y quiero comenzar tomando un momento para desde el principio desearle lo mejor a los amigos que están en sintonía, que el año próximo sea un año próspero y lleno de salud, y para los que no están viendo y para la República Dominicana en general. Claro. Sí. Fíjate, lo primero es que quiero enfocar esto fuera del ámbito partidario particular y global, así o sea, sin querer tener injerencia en los otros partidos. De acuerdo. Sino más bien viendo la política como una ciencia y una práctica. Y además de eso, sabiendo que es un colectivo al que yo pertenezco. Okay. Yo creo que es uno de los años de peor desempeño. Peor desempeño, ¿por qué? Primero porque se repitieron las mismas candidaturas desde el Congreso. ¿Qué mensaje estamos mandando nosotros, los políticos, ante una población que le negamos el derecho a participar? ¿Pero eso pasó en el Partido de la Liberación Dominicana o pasó también en todos los partidos políticos? En todos los partidos políticos. El Reformista también repitió igual, los mismos candidatos. Y me atrevería... El PRM no tenía candidato. Bueno, eran del PRD. Pero prácticamente, si sacamos un balance, son las mismas caras en cuanto a que se postularon. Hay un cambio en el Congreso porque las postulaciones son mucho más que los 190 diputados o los 200 y tantos congresistas que hay, incluyendo los senadores incluyendo sí. Los diputados de ultramar, incluyendo lo del Parlacén. Sí. Porque hay más candidaturas, pero las postulaciones dentro de los partidos aseguraron que a los que estaban en su puesto no fueran a primarias. Entonces, eso quita la democracia. Incluso yo creo que toca una raya muy fina que hay entre el derecho constitucional de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Es decir, que hay una inamovilidad en el ejercicio de la política con una dirigencia que no se renueva. Con una dirigencia que no se renueva y que va desde lo que desempeñamos los cargos hasta las cúpulas de los partidos. Y esto es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años. Fíjate que yo pongo como ejemplo, para que los amigos televidentes puedan seguirnos, que se da un debate que es otra falla puntual, otro año sin ley de partidos políticos, y estamos hablando del 1997, cuando se firmó aquel pacto por la democracia que incluía una ley de partidos políticos. Muchas veces nos olvidamos de la historia. Pero eso fueron Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch. Sí, y todavía hoy no tenemos una ley de partidos políticos. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Busquemos a esos actores, retratemos 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, cuando sucedió en el 97. Sí. ¿Y quiénes son? Agripino es el árbitro, la dirigencia de los partidos es la misma, en todos los partidos. Así es. Pero bueno, Agripino ya no es el rector de la Universidad Católica Madre y Maestra. Pero sigue siendo el gran árbitro. Bueno, no es el gran árbitro, él es el coordinador del Consejo Económico y Social. Esos son los cargos que tiene. El desempeño es que lo buscan a él como árbitro. Los partidos no tienen, y qué bueno que existe Agripino. Pero lo que yo veo es que los partidos no tienen la suficiente fortaleza, entereza, objetivo claro y
y los reglamentos claros para entenderse, Pero para eso poder ir pasó a debatir. muy particularmente en el Partido de la Liberación Dominicana con el pacto del Comité Político para permitir la reelección de Danilo Medina. Bueno, pero peor pasó en el PRD, peor pasó en el Partido Reformista, que hubo una injerencia e impusieron desde fuera a compatriotas nuestros. Como candidatos. Como candidato y como presidente de la institución. También. Y en el PRD lo que pasó fue, pues, ¿qué es peor? Una imposición, un acuerdo obligado por algo que se viene arrastrando, porque lo de Danilo fue ahora, pero antes fue a Danilo que dijo que el Estado lo venció. Sí, sí. Entonces, así vienen los Es partidos decir, políticos. que en tu criterio tenemos un debilitamiento de los partidos políticos en el año 2016. Yo creo que sí, y es curioso porque el debate sigue siendo en base a realidades, a mí me gusta verlo así. Sí. Todavía acude un 70% de la masa crítica a votar, Sí, claro, del padrón, claro, claro. Todavía ven los colores como partidos importantes o llamados mayoritarios. Para mí es una situación ridícula porque es quien tiene un 5% por unos recursos, no son mayoritarios nada. Sí. ¿Y qué explica entonces que la democracia dominicana siga siendo tan fuerte, tan sólida, en el sentido de que no hemos tenido una interrupción del proceso institucional de República Dominicana, que desde fuera nos ven como una sociedad que avanza, que es verdad que hubo dificultades en el proceso organizacional de las elecciones, pero que de todos modos la legalidad continúa? Bueno, lo primero es que somos una sociedad muy conservadora. O sea, el dominicano tiene una capacidad de aguante que yo creo que es excepcional. Sí. Y te digo eso porque ciertamente en los números, que yo digo que no mienten, si miente es el quien lo maneja, los números, hay un crecimiento. Sí. Pero ¿a dónde se registra ese crecimiento? Sí. Cuando la pobreza y la indigencia aumenta, cuando la violencia aumenta, cuando el endeudamiento aumenta, cuando aumenta el desempleo. O sea, es un crecimiento ficticio o que queda en manos de un pequeño grupo Sí. de cúpulas. Cúpulas políticas, cúpulas sociales, cúpulas empresariales, cúpulas. Entonces, la sociedad no ha ido en desarrollo. Ha ido en desarrollo pequeños grupos. Y la parte política, si nosotros vemos lo que sucedió en los Estados Unidos, si nosotros vemos lo que está sucediendo en España, Sí. si vemos lo que ha estado sucediendo en Argentina O en o Venezuela, en más Venezuela, cerca, o en Haití, Puerto Rico, exactamente, Brasil. nosotros decimos hasta dónde los dominicanos son tan especial que no reaccionan. Pero parece que hay vías de escape en República Dominicana y que el gobierno tiene algunos de los canales más eficientes y efectivos. El clientelismo. Sí. Pero eso, por eso te digo, hasta dónde vemos al populismo y ese clientelismo en otras sociedades y qué tan diferentes somos nosotros. Entonces, aquí quiero volver al estudio de la política. Ya, sí. Entonces, decimos, en el 65 el Partido Reformista tomó el poder y no había con qué pagar la nómina pública. Termina en el 78 con un crecimiento de 11% anual llamada la Suiza de América. ¿Por qué se quejan los ciudadanos si hay ese crecimiento? 12 años. 12 años. Bueno, se quejan por la represión social. Sí. Y entonces... Represión política. Represión política social al pueblo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por el empoderamiento, la Guerra Fría, como lo querramos ver. Pero hay una reacción y votan en contra, a Sí. pesar de que tienen un crecimiento económico. Sí, Y hay un cambio. sí. Entonces, sigue el proceso y hay 8 años del PRD. Y el pueblo aguantó 12 de represión, pero no aguantó 12 de democracia. de democracia Sí. con el bolsillo roto, Sí. afectado. Sí. ¿Y qué pasó? Que hubo una revuelta, que hubieron en una semana más muertos que en la revolución. Abril del año 1984. Entonces, a eso yo Sí. le llamo, ¿hasta dónde está la elasticidad del aguante del dominicano? Sí. Si tuviéramos una bola de cristal, fuera magnífico. Claro, pero qué bueno que desde la política, y lo digo por ti, haya una reflexión en ese sentido, porque es una reflexión crítica. Vamos a hacer una pausa y retornamos para ver otros aspectos relacionados con el desarrollo de la política en el año 2016, con Ito Bisonó. El Partido Reformista Social Cristiano ha sido una fuerza fundamental desde que se fundó en el año 66 en la ciudad de Nueva York
y ha gobernado, es el partido que más tiempo ha gobernado en República Dominicana, 22 años. Pero en los últimos años, luego de la muerte de Balaguer, el Partido Reformista ha entrado en un proceso de deterioro, de crisis, de descenso en la estima pública y en el reconocimiento por vía electoral. Se mantiene entre los grandes partidos, entre los partidos receptores del gran pastel del presupuesto nacional, pero ha estado en crisis. Ahora está dividido otra vez. ¿A qué se debe esta situación? No, porque uno entendía que después de las elecciones el Partido Reformista podría replantearse, recuperar un escenario natural que ha tenido entre las fuerzas conservadoras del país. Bueno, yo diría que son las estrategias erráticas y bueno, la falta de respuesta a un país que quiere alternativa, pero alternativa de poder. Cuando el ciudadano se da cuenta que las postulaciones, las estrategias son para llegar al gobierno de turno, a ser funcionario, entonces sencillamente se va por la representación original. El Partido Reformista lamentablemente viene de Jacinto Peinado ser candidato y quedar en un tercer lugar. Sí, endosarle el partido. Sacó un 14%, un sí, 15%. Exactamente. Balaguer estaba vivo. Estaba vivo, pero Balaguer dejó que el partido fluyera. Jacinto tenía un gerente de campaña que era Quique Antú en ese momento. Sí, era sí, Quique, el jefe de campaña. Claro. Eso fue en el año 96. 96. Sí. Entonces, inmediatamente con después. Peña Gómez de candidato por el PRD. Correcto. Leonel Fernández por el PLD. Y Jacinto por el Partido Reformista. Pero entonces, Balaguer no fue a votar en la primera vuelta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que después se le endosa un respaldo político al PLD para no dejar pasar a Peña Gómez con Fernando Álvarez de vicepresidente. Ya. Eso fue una coyuntura política. Ya. Pero participan funcionarios del Partido Reformista en esa administración. No en la administración del PLD. Del PLD, la primera administración. Claro, Balaguer le dijo que no nombraran a nadie, pero otros participan, o ponen a otros incluso en algunos ¿Quiénes puestos. participaron en eso? Bueno, estuvo el Correo, estuvo un dirigente. Pero Modesto Guzmán, sí, desde entonces Modesto Guzmán está en el Correo. Sí, entonces estuvo por ejemplo uno en la CAS, que lo recomendaron desde el Partido Reformista. ¿Canalda? No recuerdo el nombre ahora mismo, pero en un rato me va a llegar a la mente. Ahí estuvo Julio Suero Marrancini. Ese era el del PRD. Pero ese era del PRD. Sí, me llegará el nombre, y entonces, ¿qué pasa? Que después viene Hipólito Mejía. Y Balaguer dice que no presta su sombrero dos veces. Ya. Entonces, hay una parte del partido que se va en una apuesta con Hipólito Mejía, en vez de apostar a un Joaquín Balaguer, que aunque estuvo ciego, y que nada más salió 12 minutos. Fue esa su última elección en la que estuvo. Pero sacó un 24%. Si Balaguer hubiera sacado un 28, un 29 y se despega más del PLD, el PLD hubiese estado obligado a apoyarnos a nosotros. Sí. Sin embargo, desde el principio... El candidato del PLD fue Danilo Medina. Claro, desde el principio, por alguna rebatiña interna, quizá porque persiguieron algunos reformistas judicialmente, apostaron desde el principio a Hipólito Mejía. Ya. Y apostando a Hipólito Mejía participaron de su gobierno. Uno con contrata, otros participaron como ministros. ¿Pero quiénes son, Quique, Hito? Porque, ¿por qué te vino a la mente ese nombre? No, por eso yo quiero... Él estuvo, Quique estuvo como parte Quique no fue funcionario. Quique yo creo que tenía obras en ese momento, pero era ingeniero civil, tenía su derecho. Tuvo Ángel Loco a la Industria y Comercio, tuvo Rodríguez Pimentel en el Consulado de Haití, y otras figuras emblemáticas fueron parte del pero no fue significativo, es decir, no tuvieron... Bueno, pero lo que quiero llevar al fondo es cómo se ve el Partido Reformista, con una sumatoria de reformistas participando en otros gobiernos como funcionarios y queriendo tener incidencia de reformistas. Pero eso es muy viejo, porque en definitiva estamos tratando de analizar lo que ha pasado en el 2016. Bueno, con miras al proceso electoral y visto el resultado del proceso electoral. Viene una debilitación que sigue como funcionario del PLD, que siguen haciéndole la contra a Eduardo y a Josecito siendo candidatos, que siguen después de la mano con el mismo Leonel, que siguen después con la mano de Danilo, y cuando llegue el 16, ¿qué están esperando la gente? Una candidatura propia, una candidatura fuerte. Pero lanzaron a Quique como candidato. Y todo el mundo se enfiló atrás de él, sin condiciones incluso,
porque no hubo presiones de darle seguimiento a la inversión donde se hacía, no hubo problemas con escogencia de candidaturas que fueron señaladas la gran mayoría. Pero eso por no fue una decir candidatura todas. efímera, muy poco tiempo. Pero a eso me refiero. Sigue el partido presentando candidaturas en su boleta de otros partidos. Entonces la gente ¿qué hace? Que pierde la confianza. Ya, hizo La una gente alianza que con hace, el PRM, que apoya. pero eso fue muy positivo para el Partido Reformista. Bueno, ya que no iba solo, claro que sí. Obtuvieron. Yo estoy de acuerdo. Ya que no iba solo, Ajá. bueno, para no ir con el partido a la deriva, se amarró. Ganaron a la otra sindicatura candidatura. del Distrito Nacional, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros fuimos. Porque ustedes fueron los que campaña. escribieron, sí. Sí, claro. Pero sí. no es un reformista. Ya. El Partido Reformista no tiene una participación que pueda decir, bueno, aquí nosotros tenemos tal aporte. Tienen un senador, manera. Eso... Que fue solo. Fue solo, ¿verdad? Solo, no fue con alianza de nadie. Josecito fue solo. Josecito fue solo. Ya. Y cada uno de los diputados que salieron, que están en el Congreso, fue con el voto preferencial. Mucha gente mezcla las alianzas. No hay algo más perturbador y difícil que el voto preferencial en alianza, incluso cuando tú vas en minoría con otro partido. Imagínense nosotros. Ustedes sacaron alianza, 14, ¿cuántos diputados? Son 8, porque 8 los otros, por ejemplo, Fausto Ruiz, el diputado de San Juan de la Maguana, y hay otros que realmente nos acompañaron, y qué bueno que están en el bloque del Partido Reformista, pero salen más que nada porque el senador va inscrito en la boleta reformista. A eso, de eso se trata. Y el Partido Reformista ha ido perdiendo esa esencia. Y por eso yo digo que el 2016, bueno, se mantuvo el 5% para los que les gusta tener el dinero en sus manos. La recepción de fondos. Y manejarlo. Sí. Porque en el 2010 nada más se manejaron 37 millones y sacamos más autoridades electas municipales y congresionales que ahora. Ah, sí. Con un padrón más pequeño. Sí, porque quedaron con el 4%, es decir, por debajo del 5%. Sí. Exacto. Con Amable Aristis. Entonces el dinero es muy importante, pero lo más importante es el recurso humano, el corazón que uno le ponga y la estrategia, cómo uno ganarle la confianza al electorado. Es decir, que Quique Antún no ha sido, como presidente del Partido Reformista, un triunfador ni un unificador alrededor de esta organización en el año 2016. Definitivamente que su estrategia no ha sido compartida por la dirección de esa organización. Definitivamente por ejemplo, no. La relación de ustedes con el Consejo Presidencial Balaguerista. No, eso es otra cosa. Ahí no hay relación. Ahí no está Marino Collante, ahí no están los... En este momento no están en el partido. Sin embargo, fueron los propiciadores y la base fuerte para que Quique llegara a ser presidente del partido. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Marino incluso fue el tesorero del partido, que en el tiempo que estuvo hizo una buena administración y dejó recursos incluso como tesorero del partido. Pero los resultados reales es que en la administración actual hubo una parte que se fue. Y en la administración anterior del presidente del 2010, Quique Antún, se fue Víctor Gómez Casanova, que era el secretario general, se fue César Argán, se fue Prim Pujal, se fue Sánchez Roa, se fueron los diputados Sergio Cedeño, hacia el PRD y hacia el PLD, casi todo. No. Hacia el PRD, como Sergio Cedeño, que fue a ser candidato a senador de San Pedro, y hacia Dominicano por el Cambio, con Eduardo Estrella, otros. Sí, pero Víctor Gómez Casanova se fue para el PRD. A eso me refiero, ninguno se fue al PLD. Ninguno se fue al PLD. No, en ese momento el partido llevó como ¿Y Prim candidato. Pujal, ¿dónde que está? Ah, sí, el de los senadores, los dos senadores. Los dos senadores, sí, el de Cotuí y el de... No, en ese momento fue Sánchez Roa, de Elías Piña y Prim Pujal, que se fueron al PLD. Lo que quiero que los amigos nos acompañen para que se den cuenta que el partido lamentablemente ha ido de alianza en alianza congresional y municipal y en los dos últimos periodos presidenciales con otros candidatos ajenos al Partido Reformista. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Ito Bisonó sobre las perspectivas políticas. Queremos hablar a partir de ahora para el año 2017. En un momento. Ito Bisonó, ¿qué va a pasar con el Partido Reformista Social Cristiano en el 2017? Sabemos
que hay una decisión que se espera, ya fue pospuesta en diciembre para el 26 de enero, 25 de enero, 25. perdón, el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué es lo que ustedes entienden que puede pasar? Porque una nueva división es una derrota adicional a las ya muchas derrotas permanentes y continuas del Partido Reformista. Sí, lo primero es que nosotros estamos apostando a la unificación del partido, al renacimiento del partido. Y yo que soy cibaeño, allá dicen que el que tiene las lágrimas hondas comienza a llorar temprano. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar temprano para que el 2020 nos llegue a nosotros organizado, con la capacidad de competir, en un escenario donde hay un partido de gobierno con 4 periodos desgastado, con problemas internos, y con un presidente que no se puede reelegir por la Constitución se lo prohíbe. Y con una oposición que, al igual que nosotros, todavía no está bien definida ni tiene candidato definido. O sea que estamos parejos en cuanto a comenzar a elaborar estrategias. Un partido reformista que tiene una impronta de resultados de gobierno, de políticas públicas, cuando gestiona el Estado, exitosa. No endeudamiento, defensa de nuestros recursos naturales, impulso a las micro y pequeñas empresas, impulso al turismo, construcción de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, una serie de cosas que nosotros podemos decir lo sabemos hacer, porque los números están ahí, Sí. de los resultados de los 2 periodos de gobierno. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Resolver nuestro problema temprano, Ya. unificarnos temprano. Pero esa unificación implica que ustedes están en un diálogo con el otro sector, con el que representa a Kiki Antún, Ramón Rogelio Henao, para buscar algún tipo de entendimiento al margen de una decisión de un tribunal. No, diálogo no Porque hay. una decisión de un tribunal lo que hace es fraccionar. Sí, pero diálogo no hay, porque se crearon 2 comisiones, se juntaron en un primer momento, y la comisión que Kiki Antún formó ya como expresidente del partido se retiró, y lo que recomendó fue que nos expulsaran a todos por una conversación y porque ellos no pudieron localizar a José Jacín. Me imagino que bueno, que no sé cómo no lo localizaron. Ya. Pero, o sea, ese es el ánimo del otro lado. El ánimo nuestro es que haya una decisión, si no, no podemos entender, de los tribunales que tienen que interpretar la ley. Y después de eso, ver la manera de que con una nueva dirección del partido, que entienda, como lo entendemos nosotros, que tenemos que buscar todo el que quiera fortalecer el partido, cumplir con sus estatutos y tener la oportunidad de ser opción de poder, comenzar a trabajar. Ya. Pero esto obviamente que le quita la posibilidad de hacer opción de poder. Es una organización dividida, una organización frecuentemente fraccionada y que frecuentemente ha perdido todos los procesos electorales en los que ha participado. No es opción de poder. Es que yo creo, y vuelvo y digo, que hemos comenzado temprano a trabajar, porque ciertamente, hay que hablarlo con sinceridad, claro que hay inconvenientes, claro que hay un enfrentamiento de posiciones, de ideas, ¿verdad? Pero tiene que venir como quiera, porque si hay una parte que no cede, que no entiende, que no quiere, en política hay que empujar un poco, con la razón, con la fuerza de la razón. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, porque podemos tener esas diferencias, que haya una decisión sobre esa diferencia, y tendremos 3 años para limar aspereza, para volver a pasar mano, para volver a integrarnos y darle lo que es más importante, a la población una alternativa. Porque es lo mismo que la ley electoral y la ley de partidos políticos y la Junta Central Electoral. ¿Y qué interés puede tener un partido que no funcione en que haya unos árbitros electorales buenos? Porque el partido no funciona. Sí. ¿A qué tú vas a llegar a la Junta Central Electoral si donde tú estás tú no tienes derecho, hay una dictadura, hay exclusiones, lo que hay son zancadillas y lo que hay son negociaciones paralelas en un partido cualquiera? Cuando llegue ese partido o su gente a la Junta Central Electoral, ya no tiene nada. No tiene nada de qué hablar, porque no es opción. ¿Y ustedes no tienen temores en el sentido de que el Tribunal Superior Electoral podría responder a un interés en particular de algún partido de los que están actuando que no les beneficie? Bueno, yo prefiero no pensar en eso, porque yo nunca he ido al tribunal, yo nunca he estado con el PLD, yo nunca he sido funcionario del PLD, yo no apoyé la candidatura de Danilo Medina, ni la de Leonel Fernández. Entonces yo prefiero entender
que esa es la autoridad que tenemos y que ellos van a actuar correctamente con la interpretación de la ley. Ustedes han convocado una asamblea para el 19 de febrero. 19 de febrero. Sí, del año próximo. Ya. ¿Qué poder tiene o qué capacidad y legalidad tiene esa instancia partidaria? Eso es parte de la discusión. Cuando nosotros acudimos y se apresuró todo porque lanzaron un proceso de reestructuración fuera de momento, antiestatutario, excluyente totalmente, y además la amenaza de expulsar a José Jacín, de expulsarnos a nosotros, de no hacer el seminario Joaquín Balaguer para entendernos y ver qué pasó, si realmente hubo ganancias, si avanzamos o hubo retroceso. Dijimos, bueno, aquí hay un problema y si aplazamos este problema, lo que estamos es haciendo más grande la enfermedad. Yeah. La desconfianza más grande y va a haber poco tiempo para el 20 poder posicionarnos. Okay. Consultamos a la Junta, consultamos a los abogados y vieron que habían unos vacíos en las asambleas que se habían presentado, que ni siquiera está en vigencia, yeah, que no se ha publicado, que se escogieron en asamblea extraordinaria cuando era la ordinaria los miembros de un comité político que van a ser ya nulas sus decisiones, y que nosotros teníamos que acudir a los tribunales o demandar esa situación con las autoridades vigentes. ¿Y cuáles resultaban ser? La comisión ejecutiva. Ya, bueno. Vamos a ver, ustedes esperan que haya una decisión que les permita comenzar a organizar el Partido Reformista. Correcto. Como parte del escenario político y de las otras organizaciones, y la idea es potenciar una candidatura presidencial independiente para el año 2020. Correcto, en una asamblea donde puede participar todo el mundo, donde las antiguas autoridades, si Kiki Antún quiere ir a presentar su candidatura con sus... ¿Ustedes no lo han expulsado aquí? No, nosotros, esa palabra para nosotros no existe. ¿Ustedes no han expulsado a nadie? A nadie, ni pensamos en eso. Los partidos no funcionan de esa manera. El que se quiera quedar al margen, él mismo se sale con sus actos. Ya, bueno. Muchas gracias, Hito. Muchísimas gracias por este diálogo a final de año ya, como estamos. Le deseamos que tengan éxito en este proceso. Y por supuesto, muchas gracias a quienes han compartido con nosotros este diálogo. Tu visión sobre la política en el año 2016 y en el particular lo que ha pasado con tu organización política, el Partido Reformista Social Cristiano. Gracias a ti, Fausto. Muchas gracias.